Rafa. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos, Rafa. Sí, claro, ya Ok, es la hora. ya es la hora, ¿verdad? Ok, pues bienvenidos a todos. Les comento y les agradezco de antemano el participar. Como ustedes saben, a los que ya han participado en algunos webinars de nosotros, estamos, Rafa y yo, en un proceso de certificación de Agile Coach, y una de las actividades que nos dejan realizar son este tipo de webinars con los temas, y uno de los requisitos es grabar esta sesión. Entonces les pedimos su autorización a todos los participantes, a ver si alguien tiene algún detalle con grabarlo o todos estamos bien. Todo bien. Sin problema, sin problema. Perfecto. Adelante, pues entonces damos inicio. Adelante, Rafa, si quisieras arrancar, estamos listos. Entonces vamos a comenzar con algo que, como el tema nos dice, que es acerca como de las conversaciones. Por ejemplo, cuando alguien te dice, tenemos que hablar, ¿qué piensan? Pues queremos saber como sus opiniones acerca de esta frase. ¿Que hay información nueva o importante o de interés Ok. que necesitamos saber? Ok. Que van a llegar con, sí, alguna noticia o algo que vale la pena decir en ese momento. Okay. Dependiendo del tono, podrías esperar una mala noticia. Vamos a hablar, suena feo. Dependiendo del juicio. Tenemos que hablar. Dependiendo del juicio que hagamos con esa frase, ¿no? Hoy tenemos que Sí, hablar. exactamente. Puede ser como que dependiendo de nuestro contexto, pudiéramos pensar en chin, ya nos van a decir algo, o qué padre que nos van a decir algo. Correcto. Bueno, pues, estamos pues todos muy positivos. Sí, así. Porque... No, pero ven, yo me puse a pensar algo, y tal vez cuando uno le dicen qué piensas, es que le quieren como medir el aceite, como decimos en Colombia. O sea, es como más que sientes. O sea, ¿qué sientes para ver yo qué te digo de lo que pienso? Okay. Se me viene a la cabeza eso. Okay. Sí. Básicamente es porque la mayoría de las veces cuando dicen tenemos que hablar, lo toman como un hecho negativo. O ya nos empezamos a llenar de prejuicios, esto va a ser papeleas. Entonces nosotros ya llegamos pues con la primera piedra en la mano. Y entonces no escuchamos al otro, puede ser que sea una buena noticia. Y nosotros ya llegamos pues enojados, con ganas de pelear, y entonces todo termina pues como mal. Entonces era como la primera reflexión pues que queríamos empezar. Sí, esta charla, que correcto. lo más importante es hablar, empezar como con la mente en blanco y dispuestos a que las otras personas nos asombren. Así es. Y no hacer el juicio de estar predispuestos de forma negativa, como decía Rafa. Eso es importante. ¿Cuál es el objetivo del webinar? La intención que buscamos, Rafa y yo, es que podamos lograr con todos ustedes identificar lo que significa conversar o hablar en las organizaciones y los tipos de conversaciones que existen hoy en día. Entonces, parte de la agenda es poder lograr en estos minutos encontrar esta identificación y este significado. Adelante. Adelante, Rafa. Creo que pasó un... ¿Perdón? No, que no te escuché.
Puse la agenda en cuanto al tema de lo que vamos a tratar de identificar, lograr identificar lo que significa una conversación o un hablar en las organizaciones y en los tipos de conversación que existen. Ese es el objetivo del webinar, ¿no? Para comentárselos a todos. Digo, como poder introducirnos, parte de este dilema de qué es un quiebre o una situación, una acción, un suceso que nos pasa en un momento dado en nuestro trabajo, en nuestra familia, es qué significa ese dilema o esa situación que ustedes comentaron ahorita con la pregunta que les hizo Rafa en relación a una charla. O sea, ahorita hablábamos de que, una mala noticia, una predisposición a nos van a regañar o nos van a felicitar o qué piensas, como decían, ¿no? Entonces, ese quiebre dilema es un evento que sucede en base a un esquema de sucedió, un hecho. Y en base a eso, vamos a encontrar una relación con una conversación. Hasta ahí, no sé si es parte importante que vayamos alineándonos, Rafa. Sí, es como lo que dice Gerardo. Una forma como también de entenderlo, cuando hablamos pues de los quiebres o de los dilemas, es que siempre vamos, como habíamos hablado en ocasiones anteriores, que es cuando estamos haciendo algo en piloto automático y pasa algo que no esperábamos. Por ejemplo, hayamos dicho que nos vamos a lavar los dientes, vamos a poner la crema y resulta que cuando vamos a oprimirla nos damos cuenta que se acabó en ese instante. Entonces ya podemos decir que eso es un quiebre, pues ya en ese momento donde ya pasamos como a otro estado, entonces ya empezamos a buscar otra crema, o dependiendo como de nuestra predisposición, entonces ya nos enojamos, ya no nos lavamos los dientes, ya peleamos con todo el mundo. El mundo pues se nos va a acabar por ese momentico. Como dicen, nos ahogamos pues en un vaso de agua, pero también lo podemos ver pues como una oportunidad para cambiar, o podemos ya incluso, es una de las conversaciones pues que podemos tener con nuestros allegados acerca pues de esa anécdota. Ya incluso tenemos algo para conversar, para contar. Así es. Entonces uno, dependiendo de cómo vea las cosas, pueden ser como positivas. Así es. Y dentro de ese dilema, no sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna duda, alguna situación. No, bien. Okay. ¿Cuál es el para qué de esa conversación? Bueno, ya dentro del contexto de lo que representa una conversación, tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo generalmente tiene un accionar, un moverse, un motivador, un motor para lograr un objetivo en común. Generalmente hay conversaciones que ahorita vamos a ver en los tipos que no nos llevan a nada, y normalmente una conversación, cuando vale la pena esa conversación, termina por coordinar acciones para lograr un objetivo en común. Entonces es muy importante identificar si estamos parados en una conversación que representa el objetivo de una conversación, o realmente estamos en una conversación que no nos va a llevar a nada. Ese es el objetivo de un para qué. ¿Para qué conversamos? No sé si tengas ahí algún comentario, Estela. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 ¿Sí me escuchas, Rafa? Sí. Sí, claro. Ok. Yo creo que podemos Continuar. iniciar ya. Ok. Hablar acerca de los tipos de conversaciones, o sea, Okay. ¿qué significa una conversación significativa? Ok. Entonces es importante, para poder saltar en este tema, el para qué, es claro que es coordinar acciones. Y el cómo lo vamos a lograr, estando consciente de qué tipo de conversación vamos a hacer.
Les voy a mostrar un pequeño video en donde es importante que pudiéramos reflexionar cómo creen que conversa esta pareja, más allá de lo irónico y del posible humor negro que represente este comercial. A ver si escuchan. We've been happily married for almost 35 years. I love this woman, but she can be a bit particular. What's that supposed to mean? Well, you still pick out my clothes every day. Sometimes you just need a little help getting started, which is why I came with you to help plan our final arrangements. Can't do anything without her approval. I sure don't want to get this wrong and get yelled at. I don't yell. Sometimes you just need a little bit of a louder reminder. Ok. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que conversa esta persona? Esta pareja, perdón. Pues muy sarcástica, aunque entre comillas alegre. Exacto, pareciera, ¿no? Un híbrido, ¿no? Bajo lo que comentaba Rafa, ¿no? El contexto de conversar tiene dos grandes ejes. Una conversación que tiene un accionar y las otras que son las que no nos llevan a nada. Ahorita nos podemos centrar en las significativas, en donde estas significativas tienen 4 subcategorías. Las estratégicas, las de acción, las de aprendizaje e innovación. Sí, adelante, Rafa. Bueno, ¿qué podemos decir, pues, de las conversaciones estratégicas? Esas son como las que más en un ambiente organizacional son las que están como alineadas, por decirlo de alguna forma, a los objetivos y valores de la empresa. Entonces empezamos por preguntas como ¿qué es lo que estamos buscando en nuestra compañía? ¿Cuáles son nuestros principios y valores comunes? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y habilidades? ¿Cuál es la necesidad más prioritaria de nuestros clientes? Así es. En el caso, si lleváramos este contexto de la forma un poquito más personal, es como si habláramos con nuestra pareja del futuro que vemos, de una visión a futuro que vemos, y cuál sería esta estrategia de vida que quisiéramos partir de una familia o de viajar. Cuando hablamos de una conversación estratégica, se habla de planes. Se habla de planes a cierto alcance para dibujar ese objetivo o ese destino al que queremos llegar, ya sea en las organizaciones o a nivel vida personal. Exacto, entonces podemos decir que entonces ya hicimos la estrategia. Supongamos que el año entrante vamos a hacer un viaje. Ahí ya nos planteamos nuestro objetivo. Ya sabemos que vamos a ir a Punta Cana o que vamos a ir a Chile o donde no hayamos definido. Ahora pasamos a otro tema importante, la acción. ¿Cómo vamos a lograr nuestro objetivo, nuestra meta estratégica, lo que nos propusimos? Entonces, empezamos a decir, ¿qué es lo que más necesitamos para cumplir ese objetivo? ¿Para cuándo es que lo vamos a cumplir? Ya empezamos a poner fechas y empezamos a decir, para ir a este viaje o para sacar el producto la próxima semana, entonces necesitamos primero hacer este entregable, sacar primero este requisito, sacar esta historia de usuario. Bueno, eso es lo que hacemos como en la acción. También decimos qué riesgos tenemos, qué pasa si no lo tenemos a tiempo, o qué es lo que necesitamos para que cumplir esto. Como se dice, pues, como coloquialmente, cuáles son los factores de éxito, pues, de este objetivo o de esta meta que nos planteamos. Entonces, de pronto, Gerardo entonces nos va a hablar sobre el aprendizaje. Así es. Sí, o complementar algo sobre la acción. Sí, adelante. Sí, en el tema de la acción, definitivo, todo lo que comentaste era todo lo necesario. Es como el backlog de la estrategia, ¿no? Vamos a llamarlo así en lenguajes de los que estamos metidos en el mundo de los backlogs.
pero esto lo podemos llevar a cualquier tema, ¿no? Al final de cuentas queremos hacer un plan, un viaje y empezamos a hablar a las agencias, pero son dos tipos de conversaciones. Una es crear el plan y otra es abrir una conversación en donde ya se definen actividades, se definen fechas, como decía Rafa. Y cuando saltamos al mundo del aprendizaje o una conversación de aprendizaje, es cuando nos preguntamos, oye, ¿cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos regular? No elegimos bien la agencia de viajes, no elegimos bien este lugar, y es en donde nos hacemos esos términos que para muchos de ustedes se les hará común, las famosas retrospectivas o los insights que nos podemos preguntar, o esa evaluación que nos podemos hacer cada que termina ese rumbo de esa estrategia o de ese plan, ya sea corto, mediano o largo. Entonces, esas conversaciones, si se fijan, están segmentadas. Entonces, no es la misma conversación o la misma junta o la misma plática si hablamos de estrategia o si hablamos de acciones o si hablamos de medir cómo nos fue, que es cuando nos preguntamos cómo nos fue en el aprendizaje. No sé si hasta ahí hay algún comentario o duda o vamos bien. Vamos bien. Yo tengo una duda en cuanto a conversaciones. Dale. ¿Se puede tomar una conversación como una retrospectiva propia o estos significados están muy enfocados a dos o más personas conversando? Es correcto. Necesitas hablar. Digo, cuando hablas contigo mismo, es un tema en donde haces una introspección y es una conversación personal. O sea, dentro del coaching ontológico sí existe esa como hablar contigo mismo, que es parte de lo que intentamos nosotros lograr con la certificación, acompañar a que en este caso el que es acompañado como coachee, a través del coach ágil, encuentre sus propias respuestas o esas conversaciones. Parte esencial del coaching ontológico es eso, que a veces muchos de nosotros no sabemos conversar con nosotros mismos y nos quedamos atorados. Y ahí es en donde el coach ágil entra y nos acompaña a lograr esas conversaciones propias que nos llevan a lograr los objetivos. Ok. Va, muchas gracias. ¿Una otra? ¿Todo bien? Todo bien. Adelante. Entonces ya hicimos la estrategia, ya hicimos la estrategia, dijimos que íbamos a ir a pasear, luego fuimos al paseo, nos dimos cuenta que definitivamente el invierno no es nuestra época, que la próxima vez vamos mejor en verano. Ya hicimos pues como todo nuestro... Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a entrar como en la etapa de innovación y adaptación. Entonces vamos a decir qué podemos hacer diferente para la próxima vez. Y además de eso vamos a decir, es que ese cambio que hicimos, ¿cómo lo vamos a medir? Estuvimos, por ejemplo, si vamos en verano, entonces ¿cómo vamos a decir que nos fue mejor que en invierno? Porque tomamos más fotos, porque nos vimos más sonrientes, porque fuimos a más sitios, no nos quedamos solo en el hotel ahí muriéndonos de frío, o en cualquier cafetería tomando café. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacemos en la parte como de innovación. Podemos mirar también qué prioridades cambiaron. Entonces, por ejemplo, después de que hicimos, o en la parte empresarial, después de que hicimos el producto, entonces está toda la parte de estabilización. Entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Las personas, este botón no lo están usando, esta funcionalidad de pronto no la entendieron como debía ser, están haciendo más pasos, están haciendo menos pasos, entonces
dijimos, no, vamos a hacer un rediseño, vamos a hacer reingeniería. Entonces es como esta parte como de la innovación. O la mejora Como todo lo continua. diferente, Gerardo, pues que nos aporta, o otra persona. Así es. Sí, pensando en que si es clara la segmentación de conversaciones, no sé si todos los participantes conocen el término de una daily Scrum. ¿Qué creen, digo, los que lo conozcan, qué tipo de conversación creen que sea una daily? Un resumen. No sé qué es. De las cuatro es una sesión que se hace todos los días al inicio de cada día, en donde se junta un equipo ágil y se preguntan qué estás haciendo, cómo te fue y si tienes algún impedimento. Las estratégicas. Sí, son estratégicas. ¿Serían estratégicas? Yo las vería en estratégicas. Pero, digo, Y en acciones. podían ser más de una, ¿no? Podría ser más de una. Ya se hizo Podría ser acción. Ok. Podía encajar en acción. ¿Por qué? Porque estratégica también. podría ser de aprendizaje, estratégica. Lo importante de esto es que una conversación como tal, tenemos que estar bien conscientes de en cuál estamos parados. Porque una daily normalmente pareciera que es nada más como para medir la acción. ¿Cómo vamos? Porque estamos midiendo. Y al final de cuentas, la daily no es para medir. Es solamente para no detener la acción. Pero en términos ágiles, una daily es una conversación de acción. Porque no cambias el rumbo del sprint, no cambias el rumbo de una estructura. Cambias el accionar o desatoras o le quitas el impedimento a una acción. En ese sentido, la analogía más contundente es que los dailies son una conversación de acción y una retrospectiva podría ser una de aprendizaje. No sé si ahí aclaró o confundió o estamos bien. Todo bien. No, sí, todo bien. ¿Sí? ¿Algo adicional, Rafa? No, yo creo que ese ejemplo estuvo demandado a hacer. Ok. Pues, perfecto. Ok, dale. Ok, vámonos con las donde no debemos de estar parados. No sé si quieras iniciar, Rafa, o empiezo yo, como quieras. Bueno, comencemos. Adelante. Entonces, tenemos varios tipos de conversaciones y esos nos surgen mucho como en las reuniones. Muchas veces hay como ese tipo de personas pesimistas. Entonces, las conversaciones pesimistas son las personas que no dicen como acciones de mejora, siempre tienen una emoción negativa, no asumen el compromiso, o solo decimos que no, que hay que esperar. Entonces, por ejemplo, es que hay un bug, un error puede ser en la aplicación, y entonces no, eso es imposible, eso no se puede arreglar, no hay forma. Nadie dice, podemos hacer esto, se puede arreglar de esta forma, sino que siempre es el mundo no me quiere, todo se va a acabar, no va a salir el arco iris, todo es gris. Yes. Entonces, yo como digo que todos los días sale el sol, Okay. Aunque uno no lo vea. Bueno, Gerardo, ¿qué nos puede comentar pues, acerca de esto? Sí, de los tipos de conversaciones nocivas, estas cuatro son, creo que todos hemos participado en algún momento en alguna de estas cuatro, y en efecto, este pesimismo el que se refería, pues es esa donde todo va a salir mal, no nos va a dar tiempo, y en efecto, en la siguiente conversación, porque son tipos de conversaciones, y a veces se mezclan todas y se hace un caos. Ninguna de estas cuatro nos lleva a nada, porque la de crítica es solamente estar soltando negatividad. Una cosa es el pesimismo y otra cosa es reclamar de manera contundente, que sí se vale reclamar, pero no criticar. Un reclamo es válido y eso lo podría ser significativo. La intención es estar conscientes que estar parado en este tipo de conversaciones como la de pesimistas, críticas o la de quejas trianguladas, que no es otra cosa más que hablar de una persona
que no está en la conversación, hablar de alguien que no está y hablar mal de esa persona que no está. Y la idea de estar conscientes, de estar compenetrados en este tipo de conversación, saltar a las anteriores, saltar el cómo darnos un manual personal de cómo saltar a las conversaciones significativas. No sé si quieras finalizar con cuál sería la de los buenos deseos, Rafa. No, bueno, la de los buenos deseos nos pasa mucho, aparte de cuando estaba hablando Gerardo, me acordé que todo esto tiene mucho que ver con lo que llamamos las leyes de Murphy. Mejor dicho, él es el que tendría la mejor conversación nociva. Okay. Porque es el que siempre dice que si algo puede salir mal, entonces va a salir mal. Si tenemos la tostada, siempre nos va a caer pues, por el lado que tiene la mantequilla. Es ese tipo como de apreciaciones que no aportan mucho. Y ya las conversaciones como de buenos deseos, es lo que siempre hablamos. Deberíamos vernos más seguido, o cuando nos encontramos con una persona que no nos vemos hace mucho, entonces nos da el teléfono y nunca nos volvemos a hablar. Sino hasta los otros 5 años que nos volvemos a ver y decimos lo mismo. Yes. Nos quedamos como parados en la misma situación. Decimos, sí, qué tan bueno, vamos a hacer esto, vamos a mejorar aquello, vamos a implementar estas acciones, pero se quedan ahí, mucha palabra y poca acción. Correcto. Mejor dicho, demasiados deseos buenos, pero no acciones. Sí, así es. Demasiada palabrería y nada de cosas por hacer. Así es. Entonces, ¿alguna observación pues hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, algún comentario? Pregunta. 4, no sé si hay alguna posible confusión entre una u otra, o están bastante o claramente identificadas las 4 tipos de conversaciones nocivas. Dentro de críticas, no entran las críticas constructivas que tenemos, no sé, en equipos. Yo sentiría que no, pero no sé ustedes. No es nociva porque cuando hablamos de una crítica, dentro de esta nociva son muchos juicios. Entonces, cuando hacemos juicios sin fundamento, es cuando en nuestro juicio y nuestro modelo mental hace una declaración como si fuera una afirmación. Oye, es que eres muy flojo. Imagínate esa crítica. Entonces, para esa persona pudo haber sido una crítica constructiva. Entonces, la otra persona, pero realmente es un juicio, no tiene forma y eso lo hace nociva. A diferencia de hacerle un reclamo, oye, ¿sabes qué? Lo hagamos significativa. Entonces, lo importante es la carga negativa que pudiera tener la crítica en base a una cantidad de juicios que no están fundados. Si los juicios emitidos no son fundados, es una conversación nociva. Si la crítica es un reclamo con fundamento, entonces es una conversación significativa y no es una crítica. Okay. No sé si ahí se aclara. Sí. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún otro comentario o duda. No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. ¿Cuál creen que es la más común de las 4? Una conversación de equipos o de familia o de personas. En nuestra cultura latina, ¿cuál creen que es la más común? Creo que el pesimista, el latino tiende muy a ver las cosas, no, si lo hacemos así va a salir mal. Okay. Yo también diría que el pesimista. Okay. Interesante. ¿Qué nos tenemos que llevar hacia esto? Pues la intención es convertir este tipo de conversaciones, estar consciente y como decimos aquí en México, que nos caiga el 20. No sé si eso se entiende en todos los países, pero es como que caer en conciencia de decir, órale, estoy parado en una conversación crítica, estoy parado en una conversación de buenos deseos y darnos cuenta rápido y accionar
a ver cómo le hacemos para convertir de esa conversación nociva a una conversación significativa. Entonces, ahí no sé si empezamos ahí, Rafa, para poderles dar algunos tips de cómo convertir una conversación pesimista a una significativa. Por ejemplo, podemos decir, cuando nos dicen, no, es que esto está muy lento ya es un juicio. Porque lento para una persona, para un conejo, lento es una tortuga. Para una persona que corre Fórmula 1, pues lento es cualquier persona que ande en la carretera. Pero si, por ejemplo, decimos, es que tenemos una política de que a los 10 segundos debes cargar la página, eso ya no es un juicio, es una política. Entonces estamos hablando de un hecho. Si nuestro proceso se está demorando 15 segundos, entonces ahí ya podemos decir que tenemos un problema. Entonces ahí, ¿cómo estamos pasando de pesimista a significativa? Estamos diciendo que estamos proponiendo mejoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nos dicen que la aplicación pues está muy lenta, que no, que es que nosotros podemos decir, ¿cuánto se está demorando? Entonces se está demorando 15, 20 segundos, o 2 minutos. Entonces empezamos a decir, ¿qué podemos hacer para mejorar esa situación? O si no hay nada para mejorar esa situación, entonces empezamos a hablar, como decían, el tema de los ascensores, que en muchos edificios colocaron espejos a los ascensores porque ellos no pueden hacer que el ascensor corra más rápido, pero sí pueden distraer a la gente para que piensen que el tiempo está pasando más rápido, porque la gente llega, se mira en el espejo, se arregla, mira, así. Entonces dice, ya llegó pues el ascensor y no me di cuenta. Sí, así es. O sea, de pesimistas, cuando vemos este tipo de juicios de derrotismo y de no va a salir, generalmente tenemos que encontrar esa pregunta correcta o ese cambio de lenguaje a poderla convertir en un aprendizaje de innovación a la acción o de acción. Pero generalmente las pesimistas es eso, cuestionar, oye, ¿y qué podemos hacer para que dejes de hacer ese juicio? Y en ese momento empiezas a convertir la conversación nociva a una conversación de innovación o de aprendizaje o de acción, cualquiera de las tres. Pero el fundamento es ser partícipe, ser parte del cambio de convertir un tipo de conversación nociva a una conversación significativa, cualquiera que sea, ¿no? En el caso de la crítica, cuando alguien está criticando mucho en este contexto, generalmente no nos atrevemos a estructurar un pedido, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estoy criticando. En lugar de criticar, haz un pedido directo hacia la persona que estés criticando con fundamento y que tenga una estructura de acción. Generalmente cuando algo viene en la carga de crítica, generalmente este tipo de conversaciones se puede convertir de manera muy rápida a una conversación de acción. ¿Por qué? Porque haces un pedido directo al que estás criticando o al que estás en temas estructurados, ¿no? Entonces es mucho más fácil saber de una crítica, identificarla y llevarla a una acción. A diferencia de un pesimista que hay que como que encontrar si va a ser de aprendizaje, de innovación o de acción. Adelante. Algo como para anotar, una que me parece muy interesante, que pasa mucho, es la de las quejas como trianguladas, porque muchas veces uno se queja o con la pareja, o con los compañeros, o con todo el mundo de cierta persona, pero realmente nunca reúne como el valor de ir a decirle a esa persona, y realmente para que sea algo constructivo, para que nos deje como de pesar, para que no nos agobie, no nos estrese eso, lo mejor es tratar de ir a hablar con esa persona y realmente hacer como el reclamo, si es del caso,
a esa persona o tratar pues como de dialogar y decir, de pronto esto no me parece y ese tipo como de cosas. Es correcto. Es como, pienso yo que es una de las cosas pues como que más se ve. Sí, yo también opino igual que Rafa. Las quejas, cuando tratamos de hablar de una tercera persona que no está en la conversación, generalmente lo usamos para soltar nuestra emoción, nuestro enojo, nuestra frustración, y al final de cuentas es una conversación nociva porque no lleva a nada. A diferencia de efectuar literalmente con valentía un reclamo directo y no nada más satisfacer el ya lo solté y con eso me quedo tranquilo. No es cierto, nunca te quedas tranquilo porque al final de cuentas el soltar o el desahogarme con alguien es una conversación en donde solamente te escucharon, pero no sucedió nada, no hubo accionar, ¿no? No sé si hasta ahí hay algún comentario o duda y si es clara el cómo convertir este lado oscuro al lado de la fuerza. Sí. ¿Sí? Sí. Y la de los buenos deseos, bueno, la de los buenos deseos no es otra cosa más que estaría padrísimo que la aplicación fuera todavía mejor, de 10 segundos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para eso? O sea, si no viene esa pregunta en esa conversación y todos dijeran, no, sí estaría bien que durara 10 segundos en lugar de 15, pero no hay una lista de accionar que era de buenos deseos. Entonces, lo importante de identificar, híjole, estoy parado en una conversación de buenos deseos, ser el protagonista, decir, bueno, ¿cómo convierto con una pregunta o cómo hago un quiebre en esa conversación nociva para hacer la pregunta correcta y pasar a una conversación de acción? Ese sería como el mecanismo, ¿no? No sé ahí, Rafa, si tienes alguna. Sí, no, completamente como de acuerdo. Y pienso que nos falta más eso, pasar, como decir, del sustantivo a la acción. O sea, como dice una canción, la de Jesús es verbo no sustantivo, o sea, que hay que hablar menos y actuar más. O sea, en vez de decir soy, voy a hacer, mejor cambiemos, ya estoy haciendo. O voy a hacer, no, ya soy. Y no seré, sino que ya hablamos más en presente que en futuro. O el me gustaría, ¿no? O me gustaría, o me gusta y voy a hacer esto. Exacto. Pase lo que pase, ya otra cosa son las consecuencias, pero ya esa es otra conversación. Así es. Digo, para ir cerrando, no sé si algún comentario quisiéramos cerrar con un ejercicio. No sé si alguno de ustedes acaba de tener ya a nivel consciente y en retrospectiva de manera cercana alguna conversación nociva y poder hacer ese pequeño ejercicio de qué se pudo haber preguntado o qué se pudo haber intervenido en la conversación para convertirla en una significativa. No sé si alguien quisiera participar para cerrar el webinar y que nos quede como que muy contundente que la técnica de conciencia es bastante útil. ¿Alguien ha tenido alguna conversación nociva en las últimas horas o días? Rafa, yo creo que, déjame pensar, yo creo que sí. Todos, ¿no? En algún momento. Yo creo que sí, pero digo, en las que me vienen ahorita a la mente, al final, después de iterar y de perder un buen rato el tiempo, sí la convertimos en significativa, no la dejamos en nociva, por lo menos ya para el cierre de la conversación con los equipos. Ok. Entonces, quizá de manera inconsciente se convierte significativa, no de manera consciente. Sí. Okay. Sí, pero creo que sí, cuando estás trabajando con un equipo es muy fácil que empiece siendo nociva y de repente a alguien se le prende el foco y hace algo, toma una iniciativa que la convierte en significativa. Correcto. Y esas preguntas o esas conciencias consideran que es una práctica o es estar observando, escuchando e identificando si estamos parados o no en una conversación nociva o
o en el momento en el que ya se va a acabar el tiempo es cuando podemos, hijo, no hemos llegado a nada y nos quedan 10 minutos y en ese momento se hace un quiebre y empezamos a cerrar, ¿no? Pareciera que el tiempo fuera un detonador de convertirla significativa. Sí, eso yo lo he visto mucho, pero creo que si con esto que nos comentan somos conscientes de que estábamos haciendo la nociva, pues iteremos menos desde el principio, ¿no? Enfoquémonos en cuál es el objetivo, cuáles son los pasos a seguir para conseguirlo y no nada más iterar, buscar culpables, juzgar, sino qué vamos a hacer y ya lo que pasó, diría la canción, para que sea significativo. Correcto, totalmente de acuerdo. Gracias. Para mí un punto, digamos que crítico, crucial o valioso en este caso es aprender a conocer a tu equipo, porque ya sabes más o menos cuáles son los detonantes o las cosas que hacen que ellos empiecen de una idea, o sea, que no sea significativa y se convierta en nociva. Correcto. Eso creo que también es muy importante. Totalmente de acuerdo, gracias. Sí, buenísimo. Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? Estamos por cerrar. ¿Algún comentario, Rafa? ¿Algún comentario de los colaboradores? No, pues ya como conclusión, les quería como dejar dos ideas. La primera, entonces, que conversamos para llegar de un punto a un punto B. Que además, la idea de eso es que saquemos un accionable o algo que vamos a hacer y un compromiso pues como claro para que no quede solo en buenos deseos. Lo segundo es una frase que leí que se llama: nuestros pensamientos condicionan nuestras palabras condicionan nuestros diálogos condicionan nuestro accionar y estos condicionan nuestro futuro. Y ya como para cerrar, es que muchas veces una de las cosas que hay que tener en cuenta, que yo lo he tratado de practicar, pero no me va muy bien, pero espero que no se quede solo en deseos, es que cuando conversamos, la idea no es cada uno ganarse un punto o que gane su opinión, porque la idea no es esa. La idea es que co-creemos una mejor idea donde seguramente va a haber que ceder, va a haber opiniones que las acepten, otras donde vamos a tener que ceder, que vamos a tener que negociar, pero el caso es que tenemos un objetivo o un norte y allá vamos a llegar, que no nos quedemos como dando vueltas en el mismo punto y que no pretendamos que siempre vamos a tener la razón, porque entonces siempre vamos a perder y nos vamos a quedar como estancados. Eso es como... Y ya dar las gracias, especialmente a todos los que participaron y que no presentamos a Carolina al principio, que nos estaba observando para darnos el feedback al final. Sí, así es. Sí, gracias, Carolina, perdón, también a mí se me pasó, pero sí, y les agradecemos mucho el tiempo. Yo también me quedo con lo que dice Rafa y les agradezco mucho el tiempo. Conversar en mucho tiempo en conversaciones nocivas nos generan emociones que nos hacen sufrir. Tratemos de estar conscientes de salir cuanto antes de una conversación nociva para que no se queden cosas dentro de nosotros y siempre tratemos de motivar a las conversaciones significativas. Creo que eso nos va a ayudar mucho como equipo y como persona en nuestra vida y dentro de nuestra forma de relacionarnos con las personas. Les agradecemos mucho el tiempo, primero que nada, y gracias a todos por la audiencia y gracias por su valioso tiempo. Gracias por la explicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, bye. Gracias a todos, buen día. Gracias. Gracias a todos.